amigos de 4x4? Bienvenidos a un jueves más de psicoterapia con nuestra psicoterapeuta todoterreno, Gaby Montero. Les saluda Claudia Góngora. Gaby, te doy la bienvenida y te cedo la palabra, Jessie. Hola Clau, bienvenida Gaby y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. El día de hoy hablaremos del temor a la muerte, un tema del que poco se habla, pero que en los últimos meses se ha acentuado en las personas sin importar la edad o las creencias. Gaby, la pandemia ha acrecentado este temor al vernos vulnerables ante la muerte y que últimamente hemos escuchado o algunas personas han pasado o han tenido muchas pérdidas. Platícanos por qué se genera este miedo a la muerte. Hola Clau, hola Jessie, buenas tardes, un gusto saludarlas y a todos los que nos observan el día de hoy. Sí, el temor a la muerte es un tema pues que ha acrecentado en esta pandemia debido al riesgo constante, ¿no? En el que estamos, ya visualizar, a ver y también experienciar diferentes pérdidas a lo largo pues de todo este año y medio ya casi de pandemia y que, bueno, han estado tan cercanas a nosotros y han sido tantas que, bueno, pues puede acrecentar ese temor, ¿no? Ese temor es algo que se llega a dar de manera natural por estas expectativas, ya sea hacia nosotros mismos o a los demás, ¿no? El miedo a la muerte tiene que ver con nosotros mismos y también con los familiares o personas conocidas. También lo podemos pensar cuando es hacia personas conocidas como este miedo al sufrimiento. Y algo importante y que tenemos que tener en cuenta es que la logoterapia nos dice que tenemos tres cosas que son inevitables en la vida, que es la muerte, la culpa y el sufrimiento. Entonces estamos hablando que estas tres cosas justamente se presentan cuando nosotros pasamos por un duelo o una pérdida, o bueno, también, ¿no? El pensar en nuestra propia existencia y en dejar de existir. Entonces, bueno, pues ahí es algo importante que tenemos que tomar en cuenta y también saber que este miedo pues ha acrecentado de gran manera debido pues a la situación actual y a estas experiencias que sin duda, pues claro que nos llenan de sufrimiento e incertidumbre. Gaby, sin duda, como bien dijo Jessie, el último año ha incrementado o desarrollado en muchas personas este temor de contraer la enfermedad y de morir. Pero bueno, antes de la pandemia, el miedo a la muerte se manifiesta, imagino, en diferentes etapas de la vida o de acuerdo a ciertos estímulos. Imagino, por ejemplo, en cuestión de tragedias, de desastres naturales o ¿es posible que también nosotros como padres lo transmitamos a nuestros hijos? Sí, así es, Claudia. Pues de hecho, a nivel cultural, tenemos una concepción de la muerte un poco ambivalente y bueno, también un poco extraña, ¿no? Con muchas tradiciones, con muchas situaciones, pero bueno, que justamente se vuelve ambivalente porque sí le tenemos a la muerte por el hecho de dejar de existir o que nuestros seres queridos dejen de existir, pero también hay un acercamiento, ¿no? En esta parte del Día de Muertos, por ejemplo, ¿no? En donde sí pensamos que los muertos vienen con nosotros, ¿no? Ponemos las ofrendas. Entonces, este acercamiento tiene que ver con ese miedo también, ¿no? Ese acercamiento tiene que ver con esta parte en la que nosotros necesitamos compensar ese miedo y la manera de compensarlo pues es justamente acercándonos a ella. Ahora, bueno, a nivel cultural ya tenemos todo este aprendizaje porque desde niños nos enseñan, ¿no? A poner la ofrenda, a poner la foto de las personas que se han ido y bueno, nosotros tenemos este acercamiento, pero sí, en este momento sí se puede transmitir a los hijos pues este temor a la muerte, ¿no? Si nosotros estamos muy ansiosos, si nosotros de alguna manera también tendrá que ver cómo asumimos un deceso de un familiar, cómo realizamos todo este ritual, ¿no? De despedida y cómo también lo enfrentamos. Entonces, ahí es importante que nosotros aprendamos para poderlo expresar a nuestros pequeños y bueno, nuestros pequeños también no generen como un miedo, porque en ellos también empieza a construirse una concepción de qué es la muerte y tendrá que ver, como dices, con todas las experiencias que ellos van teniendo y con las situaciones que se van presentando. Gaby, el temor a la muerte, como todas aquellas situaciones que nos generan ciertos sentimientos hacia algo que desconocemos, ¿cómo podemos saber cuando ya estos sentimientos
no podemos controlarlos y se requiere una ayuda más profesional. ¿Qué es sintomatología o qué características podemos ver o tener como señales de alerta? Sí, este miedo pues tiene que ver, ¿no? Con esta parte de la ansiedad. Entonces, como señales de alerta, pues es ya un miedo desmedido. ¿Qué podemos pensar como miedo desmedido? Pues es un miedo incontrolable que ya incluso no me deja hacer actividades, ¿no? Que ya incluso tengo que prevenirme, que de alguna manera estoy pensando una gran cantidad del día en esta situación y que de alguna manera me están afectando ya en mis actividades y en mi vida cotidiana. Esa sería una de las situaciones principales por las que tenemos que ya tomar atención, porque entonces ya vivimos en una ansiedad que se puede volver incluso una fobia, ¿no? Porque también existe esta fobia, ¿no? A morir. Entonces, justamente ahí es a donde nosotros tenemos que poner mucha atención para que esta situación de esta fobia, de este miedo, pues no nos lleven, ¿no? A situaciones más graves, ¿no? Ya en una fobia, bueno, pues ya la persona no puede ni salir de su casa, ya no puede exponerse a ciertas circunstancias y bueno, justamente es un punto en el que ahorita sí podemos caer, ¿no? Por todas estas situaciones que se están dando y por lo que hay que tener como mucho cuidado. Síntomas, otros síntomas, pues bueno, son los síntomas comunes de la ansiedad, ¿no? Que también es que nosotros estemos pensando en esta situación, que de alguna manera empezamos a tener taquicardias, que empezamos a temblar las manos, ¿no? A no poder dormir, incluso falta de aire, ¿no? Todas estas situaciones físicas también tienen que ver con el desarrollo de una ansiedad que posteriormente se puede volver fobia. Gaby, yo recuerdo que cuando yo era pequeñita me daba mucho miedo pensar que se muriera mi mamá o mi abuelita que vivíamos con ella. Y también mi hija me dice mucho, mamá, así de repente cuando está muy cansada, me dice, no quiero que te mueras. Entonces imagino que en el caso de los niños, pues es un temor a la pérdida natural, pero nosotros como papás, ¿cómo podemos manejar esta situación justo en este momento donde están tan emocionales que no quieren que te mueras y no les puedes prometer, no me voy a morir, mi amor, ¿no? Ujú, exacto. Sí, me parece que es algo natural que nuestros pequeños y nosotros de chiquitas pues nos da miedo, ¿no? Perder a una persona y también porque de alguna manera somos aún muy pequeños, ¿no? Dependemos de esta persona, ¿no? Es el círculo que tenemos, ¿no? Afectuoso, el círculo, el vínculo, ¿no? Los vínculos que tenemos a nuestro alrededor y bueno, una pérdida de ese tamaño pues claro que genera un temor inevitable. ¿Cómo podemos enseñarle a nuestros niños? Bueno, primero pues hacerles ver que esta situación de la muerte pues es una situación natural, ¿no? De la vida que se va a dar y que bueno, pues ahora tenemos que cuidarnos para que esto no se apresure, pero que de alguna manera ellos puedan entender que es parte de la vida, ¿no? Que es algo inevitable que en un momento va a pasar y que bueno, que más quisiéramos que pasara pues en un momento muy tardío, ¿no? Ya que fuéramos muy grandes, pero ¿qué va a suceder? La otra situación, y hablábamos la semana pasada de las mascotas, pues es esta parte, ¿no? Las mascotas ayudan a los niños a generar y a tener herramientas para la pérdida, ¿no? Porque empiezan a experimentar pérdidas y entonces empiezan a tener estas herramientas de cómo despedir a un ser que aman, cómo también afrontar esta situación y cómo afrontar un duelo. Entonces siempre las mascotas y esta parte de experimentar la pérdida de ellas va a ayudar a que ellos en un momento puedan asimilar una pérdida o que en algún momento puedan ver pues justamente que la muerte es algo natural y que de alguna manera nos rodea también. A mí muchas veces las personas coinciden en que tienen pensamientos de muerte y les genera mucha ansiedad cuando están por dormirse, como comentaba Clau, cuando estás tan cansado y no puedes dormir o estás por dormirte o durante la noche que te despiertas y empiezas a generar estos pensamientos y que realmente te preocupan y hacen que tengas todas estas situaciones que tú dices, ¿no? Corazón acelerado y demás. ¿Por qué se generan estos pensamientos precisamente en ese horario? Digo, no siempre, pero muchas veces. ¿Y cómo evitarlos o cómo no caer en ese juego de ansiedad?
Ujú. Sí, justamente se presentan porque ya es un momento del día en el que ya no estamos como en actividad, ¿no? En acción. Entonces, generalmente, pues es en ese momento en donde podemos pensar infinidad de situaciones. ¿Cómo enfrentarlos? Bueno, pues me parece importante ver primero cuál es el acontecimiento que me está llevando a eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Alguna pérdida cercana? O simplemente fue un miedo que llegó a mí, ¿no? De todas las noticias que yo veo. Hay que eliminar estímulos, ¿no? En ese caso, a veces vemos noticias que claro que nos llenan de miedo y bueno, pues no es quedarnos desinformados, sino simplemente ver la información que necesitamos en el momento. La otra situación es que, bueno, pues tiene que ver tal vez con una ansiedad, un miedo por alguna situación que experimentamos. Ahí hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar ya con ayuda de un profesional esta parte de las pérdidas y para que nosotros podamos estar más tranquilos. Y una de las situaciones que podemos aplicar en ese momento, pues es ya sea pues una situación de respiración o unas cuestiones de eliminar estos pensamientos, ¿no? Ver qué sentido tiene pensar en esto, si hay un motivo, si hay una situación que en este momento, en el aquí y el ahora me esté poniendo en riesgo y si no la hay, entonces eliminarla. Yo creo que eso es importante para esta situación del miedo. Saber en el aquí y el ahora dónde estoy en una situación de riesgo, no estoy en una situación de riesgo, me estoy protegiendo, estoy en un lugar seguro y desde ahí generar la seguridad para no seguir avanzando en un pensamiento que me lleve pues a una situación más grave y complicada. Muchas gracias, Gaby. Qué importante lo que acabas de decir, que nos puede resolver tantas preocupaciones, ¿no? Situarnos en el aquí y en el ahora y ver qué tan en riesgo estamos, o bien plantearle a nuestros hijos cuando nos preguntan, ¿te vas a morir? Decirle, no, estoy bien, estoy sana, tal, segura. Y entonces mitigar ese temor, tranquilizarlos sin tampoco, pues, inventarle cuentos de hadas. Gaby, muchas gracias una vez más. Amigos, gracias por conectarse cada jueves. Recuerden que también subimos este video en Instagram TV, también en nuestro canal de YouTube. Y Gaby, por favor, tus redes sociales antes de despedirnos. Claro que sí, me pueden buscar como atiende-t y en el Facebook de Gabriela Montero, psicoterapeuta. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta luego, Bye. gracias.